En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. Padre, te pido, Señor, que tú utilices tu palabra, Señor. Espíritu Santo, es en tu poder en el que confiamos. Es en tu poder en el que yo confío el día de hoy, Señor, para que tu palabra, Señor, haga el efecto que solamente tú puedes provocar en nosotros. Señor, haz que arda nuestro corazón por Cristo y por la misión que Él nos ha encomendado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú lees Lucas 1 y si lees Hechos 1, son muy similares, y aquí al principio lo que leímos en el versículo 1 fue que habla de un Teófilo, que es a quien está dedicado este libro, ¿sí? Y ¿qué sabemos de Teófilo? No sabemos gran cosa, pero en Lucas 1 él se presenta a Teófilo como "oh excelentísimo Teófilo", lo cual era un título que tal vez se le podía dar a alguien que tenía cierta influencia, tal vez era alguien de la clase política de los gentiles, y Lucas le está escribiendo a él es el principal destinatario. Lucas, por su parte, Lucas era un doctor. Eso lo podemos ver en Colosenses 4:14, donde se nos dice que Lucas era un doctor. Entonces, acerca de su persona, esto nos dice que tal vez él era de una posición económica elevada y de una educación elevada al llegar a ser un doctor. Lo que vamos a ver durante todo el libro de Hechos es que él viajó con el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, y él fue documentando y escribiendo. En Lucas 1, lo que vemos es que él le dice a Teófilo: oh excelentísimo Teófilo, yo me dediqué a investigar detalladamente lo acontecido con este Jesús para que conozcas bien la verdad. Lucas no era alguien que se iba a prestar para decir cualquier tontería. Él declara que él investigó, y no solamente investigó, sino que fue testigo de muchas de estas cosas, y él las plasmó en el Evangelio de Hechos. Pero algo que nos llama poderosamente la atención es que ni en el Evangelio de Lucas ni en el libro de los Hechos Lucas se la lleva hablando de él. Habla muy poquito acerca de él mismo. Y esto nos deja ver el corazón de un verdadero creyente apasionado por la misión del Evangelio. La pasión de Lucas era mostrar a Jesús,
a Cristo y su evangelio. La pasión de Lucas era ser un colaborador en el avance del reino de Dios. Conforme avancemos en el libro, vamos a ver cómo él se preocupaba por los desvalidos, cómo él tenía una pasión por alcanzar a los gentiles, un corazón por la oración, etcétera. Y de él habla muy poco, cosa que en nuestros días predicadores, pastores, líderes tienden como a invertir, ¿no? Como hablar mucho. Mira, créeme, el día que tú me escuches en este púlpito hablar más de mí que de Cristo, tú debes de tener toda la confianza de venir y decirme: mira, pastor, no me interesa un cacahuate tu vida, yo quiero conocer a Cristo. Eso es lo que demostraba, que Lucas tenía una pasión por cumplir su misión, lo que a él le correspondía en esta misión de Jesús. Y en el Evangelio de Lucas, él dice que escribe acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y lo que Jesús comenzó a enseñar. Esto es importante. Y en Hechos, aquí lo acabamos de leer, Lucas escribe lo mismo. Habla acerca del ministerio de Jesús, y si te das cuenta habla en términos como de continuidad. Lucas termina narrándonos el evento de la resurrección y la ascensión de Jesús, y Hechos comienza recapitulando acerca de la resurrección y la ascensión de Jesús. Pero si te das cuenta, esto tiene un tono, una tonalidad en la que lo que nos muestra es que el ministerio de Jesús no terminó con su muerte, resurrección y ascensión, sino que Cristo continúa obrando hasta el día de hoy. El título más común de este libro es Los Hechos de los Apóstoles, pero tal vez un mejor título a la luz de esto que hemos visto sería Los Hechos del Señor Jesús a través de sus apóstoles y de la iglesia empoderados por el Espíritu Santo. Los hechos del Señor Jesús a través de sus apóstoles y de su iglesia por el poder del Espíritu Santo. Entonces, vemos que Lucas no solamente quiere proporcionarnos datos históricos, sino él va a revelarnos en este libro cómo se formó la iglesia, cómo surgieron los ministerios en la iglesia, cuál es la labor de la iglesia. También tiene un enfoque evangelístico que nos debe impulsar a nosotros a predicar el evangelio a otros, incluso político también, porque nos va a dejar ver a lo largo de todo el libro cómo la iglesia está conformada por personas que en una sociedad común no serían tan compatibles. Y Lucas nos va a mostrar en el libro de Hechos cuál es el factor que detonó que el cristianismo creciera explosivamente, volviéndose en la fuerza más influyente en el mundo. Y lo que vamos a ver en el libro de Hechos es que lo que impulsó al evangelio a convertirse en lo que fue la proclamación del evangelio, la predicación del evangelio. El ministerio de Jesús entonces continúa. Ahora vamos a ver del versículo 1 al versículo 11, algo que llama también poderosamente mi atención, es que todo el texto hace alusión a Jesús. Y Jesús hizo esto, y Jesús les dijo esto, y Jesús continuó. ¿Ves que hay esta continuidad en la que no es que Jesús, nuestro Señor, resucitó, se fue y les dijo: yo ya acabé mi chamba, ahí se ven? Dios es quien edifica su iglesia. Jesús está edificando la iglesia por la cual Él murió. Él le dijo a sus discípulos: es necesario que yo me vaya, porque de manera presencial estoy en un solo lugar, en la persona del Hijo estoy en un solo lugar, pero les enviaré al Espíritu Santo. Cada versículo hace mención acerca de Jesús. Y esto nos recuerda otra vez esto que Lucas dice, lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y es que mira, cuando Jesús caminó en esta tierra, Jesús les enseñó, esto es una temática muy continua,
que vimos la semana pasada, que les dijo a los que iban en el camino de Maús, les estaba enseñando a sus discípulos todo lo concerniente al reino de Dios. A todos los que se les apareció en esos 40 días, les enseñaba lo concerniente, lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y después de su resurrección, en esos 40 días que él estuvo con él, dice Lucas que estuvo hablándoles, ve como dice en el versículo 3 al final, y hablándolos de lo relacionado con el reino de Dios. Otra vez, habla acerca del reino de Dios. Y en los versículos 7 y 8 vemos que los discípulos tenían una confusión. Ellos le preguntan a Jesús, a ver Jesús, entonces, ya moriste por nosotros en la cruz, ya resucitaste, quiere decir que ahora vienes para, ahora sí, restaurar el reino de Dios a Israel, devolverle a Israel su gloria. Ahora sí, digo, perdónanos, discúlpanos, pero en tus 3 años de ministerio y vimos que culminaste en la cruz, pensamos que no eras el Mesías, pero resucitaste. Ahora sí vas a establecer el reino de Israel, vas a devolverle el esplendor a Israel. Ahora sí vas a ser el caudillo que nosotros queríamos que fueras. Ellos están confundidos y tienen una mente terrenal nada más. Están muy limitados en su manera de pensar, y muchas veces tú y yo estamos muy limitados en nuestra manera de pensar acerca de quién es Dios y qué es lo que Cristo vino a hacer a este mundo. Pero la respuesta que Jesús les da en el versículo 8 es: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Aquí es donde entra la tensión. Jesús resucitó, los discípulos ya se convencieron, sí está vivo, sí resucitó. ¿Y ahora qué sigue? No, pues seguramente va a restaurar el reino a Israel. ¿Sí o no, Jesús? Y Jesús le dice: no les corresponde a ustedes saber cuándo sucederá eso, pero lo que sí les digo que les corresponde a ustedes es, versículo 8, les dice: no les corresponde saber cuándo sucederá eso, pero lo que les voy a decir es lo que a ustedes sí les corresponde hacer. Lo que a ustedes les ha sido encomendado como misión de parte del Padre. Les dice: esta es su tarea, versículo 8. Y dicho sea de paso, esta iglesia hasta el día de hoy se llama Vida Abundante Bajío, Hechos 1:8, precisamente basado en este pasaje. No sabemos, es probable que en algún momento el nombre de la iglesia tenga que migrar o busquemos migrarlo, algo que nos identifique mejor, pero este apellido de Hechos 1:8 yo estoy fascinado de que se quede, porque de esto depende todo. Versículo 8: pero recibirán poder. Entonces, Señor, regresaste para ahora sí restaurar el reino a Israel, y Jesús le dice: no les corresponde a ustedes saber eso, lo que a ustedes les incumbe es esto, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Y hasta los confines de la tierra. Jesús les dice: esto es lo que ahora les toca hacer a ustedes. A ustedes los he escogido para que ustedes sean mis testigos de quién soy yo y de la obra que yo vine a hacer. Hermanos, el ministerio de Jesús no era solamente de palabras, como algunos quisieran, lo que Jesús dijo, lo que Jesús dijo, lo que Jesús dijo. Tampoco era un ministerio de solamente hechos, como muchos quisieran. Jesús era un milagrero, milagros, hechos, multiplicación de panes. No. El ministerio de Jesús estaba conformado por sus enseñanzas, su palabra y sus hechos. Palabras y hechos. Ahora Jesús asciende al cielo. En su ministerio terrenal, Jesús habló palabras de verdad y hechos, hizo obras que respaldaban esto o explicaban esto. Ahora Jesús asciende al cielo y ahora le deja a sus discípulos, a su iglesia, para que hagan esta misma misión.
que prediquen con palabras el evangelio. Y muchas iglesias nos gustaría a veces quedarnos ahí. Yo ya le prediqué el evangelio, hay que escuchar la verdad nada más. Hay que leer la Biblia nada más. No. Jesús quiere que tú y yo prediquemos el evangelio con palabras, pero también con hechos, de la misma manera que Él lo hizo. Y esto es con la intención de que el mundo vea nuestras buenas obras que glorifiquen al Padre, como dice Mateo 5:16, y que tú y yo ayudemos a otros a entender, a comprender este bendito evangelio que conduce a la vida eterna. Esta es la misión de la iglesia, que vivamos de una manera que glorifique al Rey, que la gente diga, la forma de vivir de esta gente me muestra que hay un Dios, hay alguien que merece ser adorado, y que después nosotros podamos ayudar a esas personas a conocer el camino, la verdad y la vida que es Cristo Jesús. En todo el libro de Hechos vamos a ver este patrón: palabras que se hablaban, discursos que se daban, predicaciones que se hacían y hechos con los que Dios respaldaba el ministerio de los discípulos y de su iglesia. Hermanos, Cristo continúa su ministerio en el libro de Hechos. Cristo continúa su ministerio el día de hoy en la iglesia de Uriangato, Moroleón, Yuriria, Guanajuato, México, en el mundo entero. Es Cristo quien sigue edificando su iglesia. La pregunta que tú y yo debemos hacernos es: ¿estoy participando yo fielmente de esta misión? ¿Estoy haciendo la parte que me corresponde? Mira, la semana pasada hice mi mejor intento y rogué al Espíritu Santo de poder traer un impacto en nuestras vidas acerca de lo que la resurrección de Jesucristo significa. La resurrección, como dije la semana pasada, es el principio de la glorificación de Jesús. Cristo resucitó de los muertos como muestra de que Él era el Hijo de Dios, de que Él había cumplido con la obra de Dios, de que Él fue perfecto. Y luego es ascendido al cielo y ahora está a la diestra del Padre. Esta ascensión al cielo es en cierto modo, o nos recuerda un poco ¿se acuerdan de Elías? Cuando es ascendido al cielo, pero previo a eso le deja el manto a Eliseo. Más o menos es una prefiguración de lo que Jesús estaba haciendo. Jesús asciende al cielo, a su lugar glorificado, y ahora nos deja a nosotros para continuar con la tarea, la misma misión que Él estaba haciendo. Los discípulos habían estado con el verdadero y mejor Elías, y ahora Jesús les estaba dando a ellos el privilegio de continuar, y no solamente el privilegio, sino la responsabilidad para llevar a cabo la obra de llevar su palabra después de Jesucristo a todas las naciones. Aquí Jesús les empieza a cambiar la manera de pensar. Ustedes pensaban que esto era solo para Israel, pensaban que eso era para una ciudad, Jerusalén. Esta salvación es para todas las naciones. Es para todas las naciones. La Biblia nos narra, lo podemos ver en los evangelios y en 1 Corintios 15, que después de su resurrección, Él durante 40 días se apareció a sus discípulos y dice que a más de 500 testigos. Es decir, no nos queda duda por el testimonio que todos estos discípulos plasmaron de que Jesús resucitó. Ahora, ¿qué implicación tiene esto? Hermanos, el ministerio de Jesús continúa porque Jesús está vivo a la diestra del Padre, porque Él resucitó. Tu Cristo y mi Cristo, tu Salvador y mi Salvador, no está en una crucecita que pegas en la pared. Cristo no ascendió a los cielos para que tengamos un ser místico al cual rezarle y nos conceda todas nuestras peticiones. Cristo está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre para que tú y yo llevemos satisfactoriamente a cabo la misión que Él nos ha encomendado. Leemos que fue recibido en gloria. Esto nos trae muchas ideas también del Antiguo Testamento. ¿Recuerdas la visión de Daniel en Daniel 7, donde habla acerca del Hijo del Hombre que es recibido, que desciende en una nube?
También nos recuerda la transfiguración que vemos en Mateo 17, cuando los discípulos pudieron ver a Cristo transfigurado en su gloria como en una nube. La nube de Éxodo 13 que desciende sobre el monte, que manifestaba la gloria de Dios. ¿Por qué menciono todo esto? Porque el pasaje nos dice que los discípulos se quedaron atónitos viendo al cielo, viendo a Cristo ser exaltado y glorificado. Los padres de la iglesia, es decir, los padres de la iglesia primitiva, es decir, los primeros teólogos de la iglesia primitiva, veían en el Salmo 24, más bien veían en la ascensión de Jesucristo el cumplimiento de lo que está escrito en el Salmo 24. Escucha lo que dice y lo acabamos de cantar. Alcen, oh puertas, sus cabezas, álcense puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alcen, oh puertas, sus cabezas, alcen las puertas eternas para que entre el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de Gloria. Y si esta fue la reacción en los cielos cuando Cristo Jesús entró en su gloria, ¿cuál debió haber sido la reacción de los discípulos al ver este momento en el que Jesús es ascendido y glorificado? Bueno, seguramente ellos debieron haber quedado atónitos, pasmados, enamorados de esa visión, cautivados por esta visión. Tú y yo no tuvimos el privilegio, ¿verdad?, de ver ese acontecimiento, pero tenemos plasmado en los evangelios. Ellos lo escribieron para ti y para mí, para que tu corazón y mi corazón sean igualmente impactados por esta verdad, cautivados por esta verdad. Hermanos, cuando ellos, si tú lees en Lucas 24, el final, dice que después de haber visto esto, glorificaron al Señor y después de haber adorado a Jesús, regresaron a Jerusalén llenos de gozo a esperar que se cumpliera la promesa que Él les hizo. Vemos entonces que cuando un corazón ha sido cautivado por el Rey de Gloria, Jesucristo, lo único que puedes hacer es adorarlo y lo otro que puedes hacer es obedecerlo y hacer todo lo que Él te manda hacer. Es la única respuesta razonable ante semejante gloria. Nuestra respuesta, hermanos, para el Rey glorioso ascendido debe reflejar la misma respuesta que ellos. Debemos adorar y debemos obedecer a nuestro Rey Jesús. El ministerio del Rey Cristo Jesús, glorificado, resucitado, continúa porque nuestro Rey no está muerto. Y esta obra, Él la continúa, escucha esto, es lo increíble, por medio de nosotros, por el poder de su Espíritu Santo. Cristo está aquí, su Espíritu está aquí con nosotros. Y porque Él está aquí todavía con nosotros, su reino todavía sigue avanzando a través de sus testigos empoderados por su Espíritu Santo. Testigos empoderados por su Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que esta docenita, y lo digo así porque así hablamos aquí, en una docenita de esto, una docenita de discípulos impactaron al mundo de tal manera, como lo vamos a ver más adelante, que trastornaron al mundo? Conforme avancemos en el libro de Hechos, vamos a ver en los primeros 7 capítulos cómo lo que Jesús dijo se cumple. La palabra de Dios se esparce en toda Jerusalén. Luego, a partir del capítulo 8 hasta el versículo 12, la palabra del Señor se esparce en Judea y en Samaria. Y luego vamos a ver cómo a través de las circunstancias difíciles que surgieron en ese momento, del 13 al 20, vamos a ver cómo se extiende la palabra del Señor a toda Asia y a toda Grecia. Y luego del 21 al 28 vamos a ver cómo la palabra del Señor llega a Roma, cumpliéndose lo que Jesús dijo: cuando mi Espíritu venga sobre ustedes, ustedes van a ser mis testigos y van a dar testimonio de mí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, Hechos 1:8
nos revela que la misión de la iglesia de dar testimonio acerca de nuestro Señor Jesucristo todavía continúa hasta el día de hoy. Esta es nuestra misión. Existimos para dar testimonio, para ser testigos, pero no como alguien que vio nada más, no como alguien que testifica de algo que vio. Se refiere a testigos activos, alguien que participa en la misión. Esta es la finalidad de todo. En el versículo 7, los discípulos mostraron esta confusión, ¿verdad? Cuando ellos le dicen, restaurarás el reino a Israel en este tiempo, en este lugar, en este pedacito de tierra, pero Jesús les vuela la cabeza cuando les dice, no, esta misión no es solamente para Jerusalén, no es solamente para Israel, es para salvar al mundo entero. Es para que vayan a todas las naciones y ahora ustedes tienen el privilegio y la responsabilidad de ser mis testigos para que esto se lleve a cabo. Y cuando Jesús se refiere a ellos como testigos, también se refiere a ellos como mártires. Algo que vamos a ver en el libro de los Hechos es el martirio de aquellos que buscaron ser fieles. El camino de este reino, hermanos, es un camino que previo a la gloria involucra sufrimiento. No te voy a dorar la píldora, pero este sufrimiento es el más glorioso y el más digno de ser vivido para un soldado que ha sido reclutado en las filas del reino de Dios. Estos creyentes, vamos a ir viendo en el libro de Hechos, tenían que proclamar la persona y la obra del Señor Jesucristo, como Jesús les había ordenado, pero también Jesús les había dicho antes, los van a perseguir. Porque este mensaje no solamente es para cruzar ciertas fronteras geográficas, Jerusalén, Judea, Samaria y el resto de la tierra, sino también van a atravesar barreras culturales. Y esto va a producir un shock. Cuando ustedes den testimonio de mí, muchos los van a querer perseguir y los van a apedrear y los van a querer matar. Ustedes van a dar testimonio de mí como yo di testimonio de mí y tal vez tengan que sufrir como yo sufrí. Nosotros como discípulos modernos, hermanos de Jesús, debemos tener esta consideración en nuestras mentes. Estamos buscando muchas veces un cristianismo muy cómodo donde tengamos que hacer lo menos posible. Un cristianismo muy cómodo donde me sirvan a mí lo más posible, me den que los demás existan para mí. Pero lo que nosotros vemos es que estos hombres y mujeres comunes y corrientes, hombres y mujeres de la cotidianidad, hombres y mujeres que tenían sus casas, sus chambas, sus problemas, iban y donde quiera que iban daban testimonio de Jesús y los perseguían y los esparcían y ellos seguían dando testimonio porque estaban dando testimonio de la buena noticia del Evangelio, del Mesías, el Cristo Jesús resucitado, que es el camino, la verdad y la vida. Hermanos, somos llamados al igual que ellos a ser testigos y sin duda en algún momento el ser testigo de Jesucristo te va a costar algo. Yo no sé qué, yo no te voy a decir qué, pero algo te va a costar. Pero ¿sabes qué? Siéntete privilegiado ese día. Este asunto de ser testigos tiene varios aspectos. ¿Quiénes son los testigos? ¿Los apóstoles nada más? ¿Quiénes son los testigos? Todo creyente del Señor Jesucristo es testigo. Hermano, hermana, nunca pienses de ti que Dios no puede utilizarte para salvar a personas, para cumplir su misión, para rescatar almas del infierno. Dios quiere, y de hecho ese fue su plan, utilizarte a ti y a mí. Uno de los más grandes regalos de Pentecostés, lo vamos a ver en un par de semanas, uno de los más grandes regalos de Pentecostés fue que ahora todo creyente podía
anunciar el evangelio a todo el mundo, hablar la palabra de Dios. En pocas palabras, Dios nos ha convertido en profetas a cada uno de nosotros. ¿Cuál era el trabajo de un profeta? Hablar de parte de Dios al pueblo. Y ahora tú y yo, si estamos en Cristo, somos empoderados por el Espíritu Santo para dar testimonio al mundo. Todos los creyentes somos participantes. No hay cristianos de la banca. No, es que yo soy de la banca, hermano, a mí no me tomen. No, todos participamos en el partido. Algunos somos porteros, otros damos pases, otros metemos los goles. Todos participamos en la misión del Señor. Los apóstoles dirigieron la iglesia en aquel momento. Pero ¿sabes qué? Algo que vamos a descubrir en el libro de Hechos es que el evangelio se esparcía, se predicaba, crecía por la predicación de aquellos cristianos de a pie como tú y yo. No depende la predicación del evangelio solamente de pastores o líderes o cierta gente con cierta iluminación. No. Él ha empoderado a través de su Espíritu Santo a todo creyente para ser testigos. Personas no ordenadas por la iglesia, personas que no han ido a un instituto. Mira, nada de eso a la final importa. Si tú vas y predicas el evangelio, Cristo ha de utilizarte a través de su Espíritu Santo, ha de empoderarte. Hermanos, tú y yo somos misioneros. La chamba de la iglesia no le corresponde al pastor. La chamba de la iglesia no le corresponde al pastor. Yo soy uno más de entre ustedes. El pastor Jorge Luis es uno más de entre ustedes. Por supuesto, vamos a ir viendo también cómo surgen estos líderes en la iglesia. Todo esto lo vamos a aprender. Y qué características deberían tener, etcétera, etcétera. Pero somos uno más entre ustedes y ustedes son uno más de nosotros. Y todos somos miembros del cuerpo de Cristo. La única diferencia entre tú y un misionero que está en África o en China es la ubicación geográfica, pero la misma misión tiene él que tú. Todo cristiano es un misionero. Así que cada uno de nosotros debemos hacernos la pregunta: ¿cómo estoy sirviendo yo a esta misión? ¿O estoy acaso sirviendo de alguna manera en esta misión? Y considerar el altísimo honor y privilegio que nos ha sido encomendado de ahora ser tú y yo quien llevamos este mensaje. Otro aspecto que involucra es, como ya mencioné anteriormente, el sufrimiento. Sí, probablemente nos va a costar este tema de tú vienes a Cristo y de pronto quieres predicarle a otros y vas a chocar culturalmente, intelectualmente con otras personas. Sí, va a ser diferente. El enemigo, Satanás, está buscando destruir la obra de Dios. ¿Recuerdan hace 2 semanas que veíamos que para qué apareció el Hijo del Hombre? Para destruir las obras del diablo. Y si tú lees Apocalipsis, al final de los tiempos se va a intensificar la persecución. ¿Contra quiénes? Contra los testigos de Cristo. No voy a decir los testigos de Jehová. Contra los testigos de Cristo. El evangelio nunca, vemos en el libro de Hechos, el evangelio nunca triunfó sin una cierta medida de sacrificio. Algunos tuvieron que morir para que otros pudieran vivir. Hermanos, otro aspecto que involucra el ser testigos es, ¿y de dónde saco yo las fuerzas y el poder para ser un testigo? Hermano, a mí me da un montón de pena hablar. Hermano, yo no he estudiado tanto como otros, yo no sé gran cosa. Mira, el poder es el poder del Espíritu Santo. Nunca el Señor puso sus esperanzas, si pudiéramos llamarlo de esta manera, en tus capacidades y en mis capacidades. Nada pudiéramos hacer si no fuera por la obra del Espíritu Santo. Y afortunadamente, hermanos, no estamos solos en esta misión. Jesús les dijo: recibirán poder. No les dijo: échenle ganas a ver si logran o si se portan bien. Él les dijo: yo los voy a empoderar con mi Espíritu Santo para que ustedes sean mis testigos. La misión, el resultado final de la misión está garantizado. Hermanos, a mí me da un terrible
temor pastorear esta iglesia. Porque muchas veces ya no sé qué, y no me estoy quejando, muchas veces no sé qué hacer. Pasajes como estos, Señor, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo decirles para que arda su corazón por ti? Y me doy cuenta que no puedo hacer nada. Me doy cuenta que no puedo hacer nada. Pero entonces recuerdo que no es en mis fuerzas, sino en el poder del Espíritu Santo. Por eso oramos. Por eso rogamos al Señor: Señor, haz esta obra en cada uno de nosotros. Hermanos, de hecho, esta obra no se puede hacer sin la ayuda del Espíritu Santo. No se puede hacer. Es imposible hacerla sin la ayuda del Espíritu Santo. Jesús les dio a sus discípulos en aquel momento el poder para llevar a cabo la obra, y Él te lo dará a ti y me lo dará a mí. Escucha esto que dice David Platt: la gente ordinaria, ¿cuántos son ordinarios de aquí? Yo soy el primero, el más. La gente ordinaria del pueblo de Dios, equipada con la palabra de Dios, capacitados por el Espíritu de Dios, dedicados al Hijo de Dios, pueden cumplir la misión de Dios. La gente ordinaria del pueblo de Dios, equipada con la palabra de Dios, capacitados por el Espíritu de Dios, dedicados al Hijo de Dios, pueden cumplir la misión de Dios. Hermanos, compartir el Evangelio es la mitad de la chamba, la otra mitad la hace el Espíritu Santo. Y de hecho, Él es el que nos impulsa incluso a predicar el Espíritu Santo. Algo que vamos a ver como una marca fuerte en los discípulos en el libro de Hechos es este denuedo. Hablan del denuedo que tenían. ¿Qué es denuedo? Valentía, esta audacia. Oye, pero eran simples pescadores, eran galileos. ¿De dónde sacaron sabiduría? ¿De dónde aprendieron a hablar así? ¿De dónde sacaron la valentía? ¿Cómo es que obran estos milagros? Son gente ordinaria, empoderados por el Espíritu Santo de Dios. Empoderados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué hacían ellos? Lo que su maestro les mandó hacer. Y en todo lo que hacían, glorificaban a Cristo. Siempre que vamos a ver en el libro de Hechos milagros que acontecían, viene enseguida una predicación acerca de Cristo. ¿Qué dijo Jesús en Juan 14, Juan 16 acerca del Espíritu Santo? ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo que iba a hacer? Convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Recordarnos las palabras de Jesús, glorificar a Cristo. Hechos es ver el cumplimiento de cada una de las palabras de nuestro Señor Jesucristo sobre sus discípulos, sobre su iglesia. Ellos buscaban solamente glorificar a Jesús. Y es que, ¿sabes qué? Cuando tú y yo, cuando personas están viviendo una vida verdaderamente empoderada por el Espíritu Santo, no se manifiesta en tembladeras, en caederas, en risotadas. No me burlo de esto. No niego que puede haber movimientos, o que hubo en su momento moveres genuinos del Espíritu Santo, pero hoy se han convertido en una ridiculez en muchos lugares. Pero el verdadero poder del Espíritu Santo sobre una persona no se ve en ese tipo de manifestaciones, sino se ve en sus pensamientos y en sus palabras y en sus acciones enfocadas en glorificar a Cristo Jesús. Esa es la verdadera obra del Espíritu Santo. Ese es el milagro más grande y poderoso que aconteció en tu vida y en mi vida. Si tú has venido a Cristo realmente, yo no me sé explicar cómo es que ahora quiero vivir para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el último aspecto es: ¿quién necesita estos testigos? Y la respuesta es: las naciones. Esta misión es una misión global. Jesús nos ha mandado a predicar el Evangelio. Fíjate, los discípulos pensaban: ahora sí vamos a ser el Israel poderoso y glorioso, y las naciones vendrán a nosotros. Mira, Jesús les esfumó toda secuela de campeonismo, de triunfalismo a los discípulos. Dijo: no, ni se acomoden. Ni se acomoden. De hecho, los estoy llamando a que den su vida para que otros gentiles que ustedes desprecian vengan a Cristo. Hermano, tú y yo
debemos involucrarnos activamente en la predicación del Evangelio y debemos arrepentirnos por todas las veces que nos hemos detenido por prejuicios que nosotros tenemos de predicarles el Evangelio a otras personas. Jesús envió a estos discípulos ordinarios a las naciones y de igual manera Él te está enviando a ti y a mí. Vivimos en misión. Estamos en una misión. Y finalmente la pasión de esta misión es la gloria de Cristo Jesús. Es Jesús mismo. Un verdadero celo por el reino de Dios y por esta misión vendrá a nosotros cuando tengamos una verdadera pasión por Jesús. Cuando estos discípulos estaban viendo al cielo y después ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo, ellos quedaron cautivados por esta verdad, al punto de que, vamos a ver, salieron a literalmente dar sus vidas por esta misión. Porque estaban apasionados por aquel que ellos vieron morir, resucitar y ascender al cielo y ser glorificado. Dicho de manera negativa, poco amor por el Rey produce poco celo por la misión y por el reino de este Rey. Y tú y yo debemos hacernos la pregunta: ¿qué lugar está ocupando Cristo Jesús en mi vida? ¿Qué lugar ocupa su misión en mi vida? ¿O hasta qué punto estoy tratando de que Jesús se acomode a mi proyecto de vida? Y mira, esto no es para, no te sientas mal si así lo has estado viendo, pero no funciona de esa manera. Algo que me enseñó un líder cristiano muy conocido un tiempo, fue una frase que me quedó muy grabada: sin una causa por la cual morir no vale la pena vivir. Sin una causa por la cual morir no vale la pena vivir. Y esta misión es la única misión por la cual verdaderamente vale la pena dar la vida, porque es la misión que lleva a otros a la vida eterna y es la misión que nuestro Rey Cristo Jesús nos ha encomendado. Hermanos, oremos al Señor, pónganse de pie. Oremos al Señor que Él nos dote con esto que mencioné hace rato, con esta audacia empoderada, con esta valentía para ir y predicar el Evangelio, con esta pasión por Cristo Jesús nuestro Señor, que arda verdaderamente en nuestro corazón, un fuego que arda por glorificar a Cristo, que arda por cumplir nuestra misión, nos cueste lo que nos cueste. Hemos sido llamados, hermanos, no como historiadores a conocer datos históricos. Hemos sido llamados como soldados a un ejército para ser testigos activos en la expansión de un reino. Yo siempre les he dicho, a mí me encantan las películas que tienen que ver con imperios, con reyes y luchas entre reyes, porque me ayudan tremendamente. O sea, para mí, esta visión de Cristo como mi Rey y yo su siervo, su soldado, es algo que me ayuda a tener perspectiva en la vida. Yo existo en primera instancia para mi Rey Jesús, y todo lo que estorbe para servir a mi Rey Jesús y para su misión lo vamos a desechar. Dios nos ayude para tener una visión centrada en Él, apasionada por Él y comprometida con su misión. Porque ¿sabes qué? Como dice al final del texto, Él regresará. Estamos en medio de esta misión hasta que Él regrese. Cristo resucitó, Cristo ascendió y está a la diestra del Padre. Nos encomendó una misión por hacer, en lo que Él regresa a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo nos vamos a presentar tú y yo ese día? Bienvenido, mi Rey, he cumplido con tu misión. Hermanos, roguemos al Señor que nuestros corazones sean asombrados ante tan grande privilegio de ser llamados no solamente a pertenecer al reino de Dios, sino a ser testigos activos
cautivos de este reino, de su establecimiento, hasta que nuestro Rey regrese. ¿Y sabes qué? Su Espíritu está con nosotros. Su Espíritu Santo está con nosotros. No confiamos en nuestras capacidades. Miren a su alrededor, ve lo que somos. No menosprecio a ninguno de ustedes, me menosprecio a mí mismo inicialmente. Ve lo que soy, o sea, si yo me analizo a mí mismo, en lo que yo en mi humanidad pudiera hacer, tengo más potencial para destruir que para crear algo, tal como una iglesia. Pero es Cristo el pastor de esta iglesia, el buen pastor que dio su vida por esta iglesia y que le dio una misión a esta iglesia, para que ahora tú y yo salgamos a este mundo a llevar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. No confiamos en nuestras fuerzas, confiamos en el Espíritu Santo. Finalmente quiero decir algo: si tú no has venido a Cristo todavía, esto que estamos leyendo es el testimonio fiel del doctor Lucas. Y es el testimonio de Cristo, que es el Rey del universo, como lo hemos cantado, que murió por tus pecados para darte salvación y vida eterna, si tú te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Él. Él quiere que seas parte de su reino y Él quiere utilizarte para la expansión de su reino. Pero si tú te niegas a venir a Cristo, Él regresará y te juzgará conforme a tus pecados para darte condenación eterna. Ven a Cristo hoy. Entrégale tu vida hoy y ven y sé parte del reino del Rey de Reyes y Señor de Señores.